Saludos, amigas y amigos. Quiero compartir con ustedes algunas palabras, algunas ideas a partir y tomando como referencia este texto que hemos escrito hace un par de años y que, lejos de titularse como dice como la conferencia, se titula en un título bastante largo, incómodamente largo diría yo, Pedagogía centrada en el interés en el marco de una visión ecosistémica de la educación. Todo lo que vamos a decir acá, a comentar acá, se relaciona con ese texto. En ese texto se manejan precisamente dos ideas fundamentales. Una, la visión de la educación dentro de lo que nosotros denominamos la visión ecosistémica. Vamos a explicar en qué consiste. Y derivado de ella y acorde con ella, la cuestión de lo que denominamos pedagogía centrada en el interés. Vamos a manejar acá términos clave como los siguientes: calidad de la educación, concepto de enseñanza, aprendizaje humano, marco ecosistémico, necesidades, demandas e interés en el aprendizaje, horizonte de interés, vivencia formativa, valores pedagógicos y tecnologías de la información y la comunicación. En una primera parte queremos que nos pongamos de acuerdo con el concepto, uno de los conceptos implicados en el título de la conferencia, el concepto de calidad educativa. ¿Qué es calidad educativa? Vamos a comenzar yéndonos un poquito más atrás con el concepto puro de calidad como categoría filosófica, que se refiere a los atributos esenciales de las cosas y de las relaciones y de los procesos, a lo que hacen, esos atributos hacen que las cosas sean lo que son. Se relaciona obviamente con el concepto de cantidad. Decir que algo, por ejemplo la educación, tiene calidad significa que cumple con las condiciones para hacer lo que se dice que es. ¿Calidad educativa qué es? El concepto de calidad educativa alude a dos instancias: a resultados y a procesos. Como resultado, llamaremos calidad educativa a la consistencia de la educación en tanto logro de capacidades educativas, es decir, cognitivas, habilidades, valores pertinentes en función de las necesidades propias del que se educa, del sujeto, así como de la comunidad. Eso sería calidad en el sentido de resultado, calidad educativa como resultado. Como proceso, llevamos calidad educativa al potencial de la acción educativa, la enseñanza, como corrientemente se conoce, precisamente para generar educación de calidad. La pedagogía, precisamente, es la ciencia que trata sobre los principios y leyes que rigen esos procesos en tanto enseñanza, es decir, en tanto enseñanza como comúnmente se le denomina, en particular enseñanza con objetivo, es decir, la enseñanza intencionada. Ambos componentes, la calidad como proceso y como resultado, se corresponden entre sí. No decimos, por cierto, calidad del proceso pedagógico, sino educativo, pues un proceso pedagógico puede ser exitoso por su eficiencia en la búsqueda de los objetivos y, sin embargo, esos objetivos y posibles resultados ser pobres y hasta dañinos. Por eso preferimos utilizar el término más genérico de calidad de la educación y no calidad del proceso pedagógico. Pero en general, claro está, los procedimientos pedagógicos tienden, eso sí, a corresponderse con los contenidos. Cómo enseñar es asunto peligrosamente próximo al qué y el para qué enseñar. Por ejemplo, enseñar sobre democracia cuadra mejor con métodos democráticos de enseñanza. Sin el procedimiento ya implícita una intención, ya implícita una visión. En suma, calidad de la educación encierra dos
instancias, que es la calidad como resultado y la calidad como proceso. Entonces, la calidad como proceso está al servicio de la calidad como resultado. Dicho esto, entonces pasamos a la segunda parte. Propiamente dicho, los criterios que queremos proponer en busca de la calidad de la enseñanza. Un primer criterio tiene que ver con lo que nosotros denominamos el marco ecosistémico, que parte de ideas como la siguiente: mientras los seres vivos no racionales, así llamados, responden a las demandas del medio creando mecanismos físicos y estrategias instintivas, los humanos respondemos aprendiendo y queriendo aprender. Esa es una tesis fundamental que sostenemos tanto en el texto como en la conferencia que estamos tratando de desarrollar. La educación obedece a necesidades, de alguna manera a carencias que posiblemente se hacen demandas e interés. Esta tesis que voy a mencionar ahora, quiero proponer que también se le ponga una atención especial. La gente aprende lo que vive y quiere aprender aquello que cree necesario para vivir. Esa es otra de las tesis que está en el centro de nuestra propuesta, de nuestra visión ecosistémica de la educación. En el cuadro se puede ver mencionados las categorías de necesidades de aprendizaje, demanda de aprendizaje e interés por el aprendizaje. Queremos proponer aquí detenernos en una lecturita sobre estas categorías, y lamento tener que leer algo que no es tan precisamente demasiado corto, pero considero que es necesario. Por necesidades de aprendizaje entenderemos la distancia entre lo que la población, o en específico la persona, ya saben y lo que tendrían que saber para la realización adecuadamente de sus vidas. Se trata, como toda necesidad, de una carencia que, sin embargo, distinto a las de orden natural, fisiológicas, o a otras de tipo material, como vestirse, tener alojamiento, curarse de una enfermedad o transportarse, etc., solo pueden ser establecidas a partir de referencias valorativas. Pues si bien tal vez pudiéramos formarnos una idea aproximada de aquello que ya se sabe en personas o en grupos determinados, siempre habrá que conformarse con una idea bastante vaga y seguramente sesgada sobre lo que sería menester saber para lograr esa vida adecuada. Las necesidades de aprendizaje son realidades objetivas en el sentido de que constituyen conjunto de carencias existentes fuera de la conciencia de quien la percibe, ubique, clasifique, etc. Pero el tamaño, escala, naturaleza, clasificación, etc., de esa existencia nos serán dadas en función de nuestra capacidad de apreciación y de nuestros parámetros ideológicos. Una necesidad podrá parecerle real a unos e irreal a otros. Ello, naturalmente, no anulará el hecho omnipresente del aprendizaje como necesidad. Esa es una aproximación que intentamos hacer al concepto de necesidad. En este caso, de necesidad formativa, de necesidad educativa. En cuanto a las demandas, la demanda de aprendizaje, las necesidades de aprendizaje llegarán a convertirse en demandas de aprendizajes en la medida en que sean percibidas socialmente, es decir, intersubjetivamente, como tales necesidades, es decir, en la medida en que la sociedad se percate, haga conciencia de su existencia, una conciencia que se manifestará en formas de reclamos e iniciativas de los distintos sectores de la población, en estilos, niveles y contenidos seguramente diferenciados en procura de su satisfacción. Las demandas afloran expresamente como lenguaje y conducta en general, es decir, como hechos observables, más allá de nuestros sistemas valorativos. Es la conversión de las necesidades en estado de conciencia social objetivizado. Esas demandas
podrán, como aparece acá en este cuadro que están viendo, esas demandas podemos clasificarlas en demandas fuertes y demandas débiles, y en demandas conservativas y en demandas transformativas, así como en demandas reales y formales. Cuando hablamos de demandas fuertes, socialmente fuertes, estamos refiriéndonos a aquellas demandas que bullen en la sociedad con cierto vigor. La gente tiene cierta conciencia de que es necesaria esa formación. Las demandas débiles son aquellas demandas que son de unos cuantos nada más, que la gente no las percibe como necesidades que es menester satisfacer. Eso es importante tomarlo en cuenta. Las demandas conservativas serían aquellas demandas formativas de preservar la cultura tal como está, los valores tal como están, lo que hay que enseñar tal como están, o potenciar aquellos valores, aquellos aprendizajes que conservan la sociedad y la cultura tal, más o menos tal como está. Por el contrario, las demandas formativas son aquellas demandas de aprendizajes y obviamente de enseñanzas que se conviertan en palanca para transformar la sociedad. Y bueno, aquello de demandas reales y demandas formales se refiere al hecho de que, bueno, las demandas formales son aquellas demandas reales que van al currículum, van a la escuela, los sistemas educativos asumen como están. Bueno, y en cuanto al concepto de interés por el aprendizaje, es mucho más obvio, mucho más tratado ese concepto. Decimos acá en el texto, demanda de aprendizaje no es a un interés, porque este implica un compromiso con aprendizajes específicos en individuos y en grupos en tantos sujetos. Es decir, cuando la demanda o la necesidad deviene en interés, cuando los sujetos asumen un compromiso con su adquisición, con el aprendizaje de esos elementos. Y de esto, por supuesto, estaremos hablando más adelante. Porque recuérdense que nuestra propuesta consiste justamente en la educación, la educación centrada, nuestra pedagogía, nuestra propuesta pedagógica habla de una educación centrada en el interés como palanca central de todo el proceso. Problemas cruciales para la escuela y los docentes son los siguientes, para decirlo en forma de preguntas. Todo sistema educativo tiene que estar permanentemente planteándose preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son hoy en esta sociedad las necesidades de aprendizaje que hay que suplir? ¿Cuáles son las demandas? O sea, ¿cuáles de esas necesidades se han convertido en demandas y qué tipos de demandas? ¿Y con qué carga de interés por aprender llegan a nuestras escuelas los estudiantes? Son preguntas cruciales, es decir, que en nuestro planteo todo sistema educativo tiene que estar permanentemente haciéndose esa clase de preguntas. Segundo criterio. El centro de la labor académica debe ser el interés. El aprendizaje propiamente humano se funda en el entendimiento y en el manejo de significados y de símbolos. Y es esencialmente imposible si no se desea. De algún modo, en algún nivel y en algún momento. Esto, por supuesto, no significa que nuestro aprendizaje en general se inicie siempre cuando somos niños y ocurra siempre voluntariamente. Nuestros primeros aprendizajes se asentaron en inclinaciones naturales e instintivas para percibir y dar respuesta al entorno. Estamos hablando de la necesidad, del interés por el aprendizaje propiamente humano, es decir, aquel que se basa en significados. Pero la escuela moderna, lamentablemente, ha sido diseñada como un lugar a donde hay que ir a aprender lo que se debe y no lo que se quiere.
es un aspecto autoritario que tomó cuerpo en la enseñanza primaria obligatoria. Enseñanza primaria obligatoria, además de universal y de financiada oficialmente. Este autoritarismo de la escuela ha servido de base para que la escuela caiga en el formalismo que desnaturaliza su misión. Calificaciones, títulos como principal razón de ser. La enseñanza y el aprendizaje se convierten en simulación y esta es la escuela que hay que superar. Nuestra propuesta concibe la escuela como un dispositivo para apuntalar crecientemente el interés por la búsqueda de aprendizajes y poner al alcance la cultura de modo que pueda ser sentida y asimilada selectiva y críticamente. Asumimos, lógicamente, en nuestra propuesta, que el centro, la educación tiene que tener como en su centro el pensamiento y la búsqueda de la verdad como elementos rectores del sentido mismo de la institución escolar. Se concibe, en nuestra propuesta, la enseñanza, número 1, como ayuda en la selección crítica de necesidades y demandas deseables, centrada en la generación de interés sobre lo que se asume como necesario para vivir, y en elevar las expectativas, ampliando, depurando y afianzando lo que denominamos el horizonte de interés de los educandos. Esta generación de interés debe ser parte integral del proceso formativo. Y 2, la enseñanza entonces debe consistir en la inducción de vivencias formativas. Tercer criterio. Es la calidad de la vivencia formativa la llamada a crear interés, es decir, a sumar interés al interés previo que viene desde afuera, aquello con lo que el educando viene al aula, viene a la escuela, y no el interés, el llamado a mejorar la calidad de la vivencia. El interés puede sucumbir a los déficits pedagógicos. En cambio, la calidad de los procesos formativos no debería sucumbir al desinterés eventual y bastante corriente del educando, porque esta calidad, la calidad del proceso formativo, consiste precisamente, entre otras cosas, en su capacidad para generar interés. Pedagógicamente, no es trabajo del docente esperar que a su vez el interés o el desinterés puedan modificar a los demás factores del proceso formativo. Y no decimos no decimos que en los hechos tal influencia no ocurrirá alguna vez. Por ejemplo, un estudiante podrá motivar al docente a reiterar una explicación o al uso de determinadas estrategias, etc. Así como el desinterés puede tal vez desanimar al docente. Pero la labor docente, la labor de educar, consiste en enseñar potenciando el interés hasta donde le sea humanamente posible. Cuarto criterio. La aproximación introductoria y global al programa es el primer gran tema de toda asignatura. Adelantar insumos, informaciones, opiniones, datos, etcétera, que permitan crear y apuntalar interés por temas en concreto. Solo puede llegar a interesar aquello a lo que de algún modo nos aproximamos previamente. Es decir, puede solamente interesar aquello que de alguna manera ya se conoce, aun cuando sea solo de manera superficial e introductoria. Criterio quinto. El programa institucional formal es una propuesta, o debe ser asumido como una propuesta sujeta a readecuación en los espacios formativos, en función de sus particulares condiciones y visiones. Auspiciaríamos nosotros
el tratamiento de temas no contemplados en el programa, asumir que no hay manera de evitar que el currículo paralelo esté presente en nuestra formación. Sexto criterio. Para que en el sujeto pueda generarse interés, este requiere conciencia, número uno, de que no sabe. Conciencia de no saber. O sea, conciencia de un vacío que tiene. El viejo tópico aquel atribuido a Sócrates de solo sé que no sé. Saber que no sé. Segundo, conciencia de que necesita saber. Y conciencia de que es posible saber. Esta conciencia de alguna manera constituyen ya un saber. El interés por saber no puede sustentarse en la ignorancia absoluta. Por ello, la labor docente requiere el manejo de informaciones, como ya dijimos, y explicaciones para, por así decirlo, cebar la bomba del interés. Se trata de romper el posible y frecuente círculo vicioso de la ignorancia que se traduce en desinterés y el desinterés que impide el saber. Pero es frecuente la recaída en lo que yo llamaría una motivación espúrea, tóxica, esa que se basa en recompensas materiales, calificaciones, etc. La auténtica motivación apuntala el interés y la curiosidad, conjugando razón y emoción. Y la mejor forma, la mejor fuente de la motivación es la calidad de la formación, del proceso mismo, de modo que el educando pueda irse diciendo a sí mismo algo así como que esto que está ocurriendo me está gustando, esto que estoy aprendiendo me está gustando. La motivación sí puede basarse, y esa yo creo que es la palabra clave, en el reconocimiento por parte de quien educa de los avances, de los adelantos, de los aciertos, de los aportes del educando. Por supuesto, esto no excluye que de cuando en vez haya uno que otro consejo, uno que otro sermón, una que otra reflexión conjunta sobre la necesidad de aprender, etc. Séptimo criterio. Es imprescindible la conexión de los saberes nuevos con los previos y con el contexto. Todo aprendizaje nuevo se apoya en otros y será efectivo en la medida en que logra vincularse a las circunstancias culturales y sociales que afectan la vida del sujeto. Esto es una vieja idea muy socorrida y muy tratada y muy teorizada por Vygotsky, con aquello de la zona de desarrollo próximo, con Ausubel, quien dijo que toda su pedagogía giraba en torno a esa idea de que el educador debe tratar de conocer lo que el estudiante ya sabe y enseñar en consecuencia. Esto, por supuesto, se dice fácil, pero tiene sus dificultades prácticas. De todas maneras, la idea es que todo el que educa tenga alguna aproximación a los niveles culturales, de conocimiento de la persona a la que trata de educar y de sus circunstancias particulares, de manera que pueda producirse esa conexión, sin la cual es imposible el aprendizaje efectivo. Octavo criterio. Junto al factor anterior, enarbolamos valores pedagógicos como los siguientes.
Noveno criterio. La calidad del uso que habrá de darse a las tecnologías de la información y la comunicación depende de la clase de interés que los motoriza. Las TIC solo pueden acentuar, ampliar, reforzar lo que la enseñanza y el aprendizaje tienen ya de virtudes y de falencias. Nos referimos al hecho de que las TIC por sí mismas no hacen milagro. Si fuera así, en un mundo donde circulan una infinidad impresionante, precisamente porque es prácticamente infinita, de informaciones, de recursos por todos los medios electrónicos, etc., paradójicamente es un mundo en el cual la gente da la impresión de que sabe menos que antes, por lo menos que muestra menos interés por los aprendizajes. Entonces, reiteramos que las TIC solo pueden acentuar lo que tenemos de virtud y de falencia. Eso quiere decir que a un mal maestro o maestra, las TIC le van a hacer mucho daño. Si es buen maestro, por el contrario, van a ayudarle. Y eso va a pasar también con el estudiante. Las TIC no van a hacer a nadie buen estudiante, tampoco buen profesor. Refuerzan, ayudan a reforzar lo que intrínsecamente ya ese estudiante o ese maestro son. Quiero concluir con estas palabras finales. Las variadísimas corrientes pedagógicas conocidas constituyen un gran acervo donde buscar claves para optimizar los esfuerzos formativos. La última palabra sobre la escuela y sobre la enseñanza ideales no se han dicho y tal vez no serán dichas nunca. Y aun si se diera con la más exacta de las teorías pedagógicas, solo estaríamos ante un camino práctico lleno de obstáculos. Ninguna pedagogía podrá por sí sola transformar la escuela, porque en definitiva el papel que a ella se le pide no lo asigna la ciencia, sino el poder. Por supuesto, la ciencia y el pensamiento pedagógico también sirven para construir poder. Muchas gracias.